estos elementos que le acabo de platicar a cuestas, nos vamos a nuestra mesa de análisis, porque hoy me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Leticia Calderón, investigadora del Instituto Amora, y a Ramón Morales Izaguirre, académico y analista. Bienvenidos, qué gusto tenerlos Víctor Hugo, aquí. gracias. Aquí, muy contentos. Pues bienvenidos, vámonos directo porque el ejercicio de hoy hay que decirlo así directo y se los planteo. ¿Un éxito o un fracaso? Leticia, abres. No, pues obviamente un éxito. Cuando tú estás hablando de participación ciudadana, cuando tú ves que se logra convocar a, bueno, ahorita las cifras están oscilando alrededor de los 6 millones de personas que se movilizaron con una convocatoria, bueno, pues muy corta, no solo en tiempo, sino también en, digamos, muy desangelada, ¿no? Una convocatoria que realmente recayó sobre la ciudadanía. Pues lo que tú tienes es una evaluación muy preliminar, veremos ya los datos, pero también incluso por estados. Lo que tenemos es que ciudades como la Ciudad de México destaca por su participación en este mapa electoral. Y hay que entender una cosa, toda elección se mide por el universo total de participantes. Entonces, realmente en ese sentido lo que tenemos es una participación jugosa. Fíjate, correspondería prácticamente a la población total de El Salvador. Entonces, digo, nada más para dar dimensiones, ¿no? Es un país enorme, con muchos retos, pero yo creo que justo lograr llegar a zonas donde era muy complicado que la población votara es un éxito, sin lugar a dudas, un éxito para nuestro país en términos democráticos. Ramón. La consulta ciudadana es un extraordinario ejemplo para medir la capacidad de la propaganda para determinar sistemas de verdad. Michel Foucault estaría muy orgulloso de lo que pasó el día de hoy, porque se le acaba de dar al pueblo de México connotaciones negativas con las cuales juzgar el pasado que tal vez no vivió. Hay una gran base de votantes que tienen en este momento 17 años, 18 años, 20, 21, 25 años, que no saben qué es el Fobaproa, que no vivieron durante el escándalo del 88 y no tienen una referencia directa para opinar acerca de esos momentos, pero esta consulta les da los elementos suficientes para optar por un lado u otro dentro del espectro político. Joseph Goebbels emite 6 principios de propaganda que caben muy bien con esta consulta. El primero, la simplificación. Reducir todo un sexenio en una sola idea, Fobaproa, el fraude del 88. Después, el método de contagio, reunir a todos mis enemigos en una sola categoría, la vulgarización, ideas grandes que requieren mucho esfuerzo en premisas muy chiquitas. Transfusión, utilizar la mitología nacional para construir una idea, y orquestación, repite una mentira 1000 veces y será realidad. Vámonos a la pregunta rápida. El INE, ¿ganador o perdedor? Y se los pregunto porque hace unos instantes veíamos lo que estaba adelantándose allá en el instituto, que se van a ir legalmente, o al menos eso es lo que amenazan, en contra de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ramón, voy contigo. Pues yo creo que es una de las líneas de comunicación más constantes en esta administración, hacer que la gente dude del INE. Entonces, menoscabar o diezmar la fe pública que evoca el INE para construir una narrativa en contra de la institución electoral de cara a 2024 le da un seguro de vida a la campaña presidencial para que entonces se pueda alegar que el Instituto Electoral ha estado diezmando los proyectos de comunicación política y propaganda que este gobierno trata de impulsar. Leticia. No, el INE no es Lorenzo Córdoba ni Ciro Murayama. El INE es una institución enorme que mostró su capacidad técnica, pero obviamente lo que demostró, y en ese sentido es el gran perdedor, es que la reforma electoral es urgente. Obviamente hay una serie de cosas que ya las sabemos de hace mucho, quienes estudiamos cuestiones electorales lo conocemos. Por ejemplo, el hecho de la inflexibilidad en términos de votar apegado a tu domicilio, eso es totalmente parroquial, sobre todo en un esquema de consulta. Entonces, tú tienes la posibilidad de votar si estás hoy en Sonora o estás en Mérida, porque podrías tener ese acceso si hubiera otras formas de participación político-electoral. Entonces, esto que se ha venido discutiendo en foros más académicos, hoy queda claro que tiene que estar inscrito. Y no es cosa del INE. Aquí yo diría que, y vamos a ser muy claros, quien define e incluso instaura el modelo de participación político-electoral son los diputados. Entonces, hoy la mayoría de Morena sí tiene el balón en sus manos, pero tiene que hacer una reforma electoral y convocar a las fuerzas políticas para que realmente nos abramos a la modernidad del siglo XXI. Ahora bien, se desprende algo muy interesante de lo que ocurre el día de hoy, porque ya vamos viendo cómo se va abriendo esta vía para crear una comisión de la verdad. Y aquí hay 2 lecturas. Una es que podría considerarse como un ejercicio demagógico, otra es un ajuste de cuentas necesario con el pasado. Leticia, abre la ronda. No,
No hay un ajuste de cuentas. Yo creo que en todo proceso de consolidación democrática se tiene que hacer una revisión del pasado inmediato, pero es lejano, Ramón. Realmente estamos hablando de cuestiones que pasaron hace 1, 2, 3, 5, 10 años. Entonces, no, sigo, para acabar pronto, es emblemático en nuestra cultura, en nuestra sociedad, los feminicidios. Cualquier mexicano de cierta edad, y digamos ahí, vamos a decir de 12 años para arriba, ya tiene en su ADN, desafortunadamente, el código de lo que ha ocurrido en este país en términos ya emblemáticos. Pero creo que es importante decirlo porque esa revisión de ese pasado, ese poder hacer, digamos, un recuento de cómo ocurrió y sobre todo, cómo se dio toda la cadena que lo permitió, porque sigue vigente. Porque justamente lo que estamos viendo, y nada más me adelanto, un caso como el que ocurrió con Lidia Cacho es resultado de todo esto que hoy queremos revisar. O sea, estamos revisando nuestro presente de alguna manera. Entonces, ojo, querer decir que hay demagogia en un proceso que realmente convoca a una revisión y a un reconocimiento de la palabra clave de este proceso, víctimas. Aquí hay víctimas. Ramón. Una extraordinaria forma de manejar la comunicación y la propaganda es asociar a los entes políticos del pasado con connotaciones emocionales negativas y esto facilita el voto a partir de connotación. Drew Westen en su libro El cerebro político explica por qué se utilizan esta noción de agravamiento, de dolor y de victimización para generar una asociación política más fácil a la hora de votar, sobre todo para propagar desinformación. Pero creo que es más importante para todos los mexicanos que el debate político gire en torno a la generación de inversión, a la generación de empleos, a la recuperación económica, al estancamiento y la recesión y cómo salir de ellos, no solamente a esta cortina de humo mensual que pues ya terminó. Hay que ver hacia los temas nacionales y para lo que verdaderamente se votó en este sexenio para transformar. Tenemos tiempo para una pregunta un poco más amplia, así que nos podemos tomar 2 minutos cada quien en su respuesta. Gracias. Les planteo esta. ¿Qué vamos a ver mañana en la mañanera con el presidente López Obrador? Antes de irme para allá, yo sí te quiero decir una cosa. Cuando desconocemos el dolor de las víctimas, cuando no reconocemos que hay gente que en este país sigue penando por la gente que por alguna razón sufrió de manera directa, yo creo que es realmente que no hemos captado la dimensión de lo que ha ocurrido en nuestro país. Y esa revisión se tiene que hacer con cuidado, con seguimiento, con todo un marco que permita darle contenido. Pero negarlo e irte a una parte meramente, digamos, de desarrollo económico, bueno, pues no tiene correlato. Entonces, en ese sentido, yo creo que ¿qué podrá decir mañana el presidente? Va a decir que no pudo votar. ¿Por qué? Porque en este país se impidió que hubiera casillas especiales y tiene que ver con el modelo que decidieron en el INE, pero es una de las cosas que se ha estado peleando desde hace muchísimo. El hecho de que la gente pueda votar de manera, decía yo, más flexible, pero las casillas especiales eran algo que ya ha hecho siempre ruido. La otra cosa es que va a decir que obviamente hubo una convocatoria, que esto implica que finalmente, y ojo con una cosa que es importante, el presidente hace suyo el reclamo de una consulta ciudadana que se convocó por ciudadanos y justamente para que se agilizara este proceso que hoy estamos viviendo, lo lanza él como presidente. Pero en realidad fue presionado por casi 2,5 millones de ciudadanos que votamos en su momento, yo firmé. Y entonces, una de las cosas que también va a decir es, y eso aquí una palabra clave, vinculante. Por el número de participantes no se vuelve vinculante, pero la legitimidad que toma este proceso, sin lugar a dudas, hará que el presidente o hace suyo el tema o que les pase ya la pelota a quien corresponde para que esto avance. Ramón, tus 2 minutos. Esto se convierte en un show mediático y lo coordinan productores de televisión y cineastas. Es importante entender que lo que importa ahora es el valor propagandístico de esto. Los documentales, las series, las películas, las cortes. Esto lo que nos lleva es a que las consecuencias son irreales, pero las emociones son reales. Las emociones habitan en nuestra conciencia y son utilizadas en el mercado electoral por los políticos desde siempre y por todos sus organismos de propaganda. Pero la verdadera trascendencia de esta encuesta jurídicamente no existe, políticamente tiene poco efecto, pero emocionalmente es muy grande. La pregunta es, ¿somos responsables de lo que creemos? ¿Quiénes de nosotros verdaderamente tomamos conciencia de que lo que estamos creyendo que es justo o injusto en un momento dado es nuestra responsabilidad o es alimentado por una instancia de comunicación política? Lo que estamos viendo en esta consulta son emociones reales, pero consecuencias irreales. Entonces esto es parte de un teatro que hasta este momento tiene el nombre de Cuarta Transformación, que nos da otros temas de qué hablar, menos del bolsillo de la gente, o menos de la generación de empleos o la disponibilidad o la atención a las víctimas. Hay que ser muy cuidadoso a no confundir la propaganda
con la realidad jurídica, material y económica de la vida de los mexicanos. Bien, con eso nos quedamos, cerramos, nos sacamos el tiempo de la mesa. Qué gusto tenerlos acá. Ahí están las posturas, ahí están las explicaciones. Mañana muy atentos a lo que diga el presidente López Obrador en la mañanera. Realmente creo que esto nos va a dar muy claro una señal de por dónde va este derrotero después de la consulta. Leticia, un gusto tenerte. Ramón, un gusto. Gracias, querido. Gracias.